Iniciamos la unidad número 3, costos de mano de obra. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la mano de obra productiva? ¿Para qué la vamos a utilizar? Los datos de la mano de obra productiva. Bueno, justamente para poder realizar cálculos de productividad, para establecer y evaluar el nivel de utilización que estamos realizando de la capacidad de trabajo y también nos va a servir para determinar estándares. Tenemos que generar una diferenciación a la hora de medirla. Una diferenciación que tiene que ver con cómo la clasificamos. ¿Cuál es el propósito de clasificar los costos, digamos, de manera detallada? El objetivo es tratar de asociar ese costo individual con una causa o con una razón específica por la que se incurrió. Entonces, particularmente en el caso de la mano de obra, lo que tenemos que hacer es diferenciar y medir por el tipo de actividad y su relación o no con la producción. Si esa actividad que se está llevando adelante es o no es productiva. Entonces, en primer término, vamos a tener la mano de obra directa de fabricación, lo que abreviamos como MOD, y la llamamos directa, como exactamente en el mismo caso que hacíamos con las materias primas, los materiales directos. ¿Por qué son directos? Porque lo podemos rastrear en los productos individuales. Y luego tenemos la mano de obra indirecta, lo que abreviamos como MOI. ¿Mm? ¿Cuáles son los elementos que componen la mano de obra indirecta? Digamos, para aclarar, la llamamos indirecta, así como hacíamos también con los materiales, porque no podemos observar en ella una trazabilidad perfecta hacia cada una de los componentes o de las piezas que se están fabricando. Entonces, por ejemplo, el manejo interno de materiales, digamos, todo ese manejo interno de materiales se aplica sobre una gran cantidad, una variedad de materiales. Pueden ser la gente que trabaja con los autoelevadores, o trasladando materiales dentro de la planta, en zorras, en carros, donde, bueno, uno no puede identificar perfectamente, salvo que fuera un monoproducto, eh, y de todas maneras podría llegar a ser difícil, si esta mano de obra se está aplicando estrictamente a determinado producto. Por lo tanto, es una mano de obra indirecta de la que estamos hablando. Los guardias de seguridad, digamos, la gente que trabaja haciendo controles en la planta, bueno, no podemos asignarla a un producto específico, ¿no? Obviamente. Luego tenemos los retrabajos. Los retrabajos son necesarios cuando alguna pieza, algún producto no salió con la conformidad que uno estaba esperando, tuvieron algún tipo de defecto que se puede corregir este, haciendo algún tipo de retrabajo, el cual, digamos, lo incluimos como una mano de obra indirecta porque, digamos, no necesariamente podemos atribuirlo a algo específico, pues pueden ser retrabajos de distintas piezas, de distintos modelos. Pero tengamos en cuenta que en el caso particular de los retrabajos, posiblemente tengamos que derivarlos, digamos, o computarlos contablemente como una pérdida. Porque, como vamos a hablar también más adelante, todo aquello que sea una ineficiencia, no podemos cargársela a- al costo del producto. O sea que tenemos que tener bien en claro cómo clasificar esto y en qué circunstancias se ha producido la necesidad de realizar el retrabajo particular. Lo mismo sucede con el caso de las horas extras. Eh, Tenemos que tener cuidado de qué manera han sido clasificadas o cuál ha sido la necesidad de esas horas extras. Por ejemplo, si tuvimos que quedarnos haciendo horas extras porque no se terminó un trabajo debido a que hubo una mala planificación de horarios, por decir un caso, o porque ocurrieron algunos inconvenientes en la planta que hicieron que los trabajos se demoraran,
falta de materiales, cortes de luz, ese tipo de inconvenientes. Tal vez no podamos, digamos, por un lado no podemos aplicarlos esas horas extras estrictamente tal vez a un trabajo particular, y por otro lado, en el caso de que fueran ineficiencias, tampoco se la podemos cargar al producto. O sea, si planificamos mal nuestra producción y hemos calculado mal los tiempos necesarios para llevar adelante un trabajo, ese error de nuestra parte no se lo podemos cargar al cliente a través del costo del producto. Ahora, por otro lado, si un cliente, por ejemplo, nos pidiera que le entregáramos un determinado producto o un lot de productos en una determinada fecha y la única manera de hacerlo es con horas extras, bueno, en este caso no sería una ineficiencia porque estamos tratando de darle cumplimiento a un pedido de un cliente que, que está consciente, digamos, de que necesitamos realizar esas horas extras para poder cumplir, y entonces sí, en ese caso sería parte del costo del producto. Por lo cual, digamos, por esto es importante el tema de la clasificación de los costos, ¿eh? Porque según cómo los clasifiquemos, según su origen, según las motivaciones que han tenido, eh, podemos incluirlos en el costo del producto o no, tal vez debamos mandarlos a pérdida. Y exactamente lo mismo sucede con el tiempo ocioso. El tiempo ocioso normalmente se da cuando se corta la producción, cuando hay una parada, que no necesariamente tiene que ver con una planificación. O sí, por eso, digamos, en cada situación particular tenemos que analizar de manera muy fina cuál fue el origen de cada situación. Habíamos hablado en la diapositiva anterior de horas extras y tiempos ociosos. Le vamos a dedicar un poco más de detalle a estos dos términos. Como habíamos aclarado anteriormente, las horas extras son ese exceso que se paga a la tasa salarial normal que cobra la persona, el operario, tanto en el caso de mano de obra directa como en el caso de mano de obra indirecta, sobre la tasa salarial fijada. O sea, es lo que se paga por encima de la tasa salarial normal, que en general puede ser un 50% más, un 100% más, depende de la circunstancia, el horario que se haya excedido, el día particular en el que se realice esa actividad que se considera extra. Generalmente lo consideramos como un costo indirecto, ¿no? Porque esas horas extras normalmente aplican a distintas tareas. Por eso lo consideramos también como un costo indirecto o un gasto indirecto. Entonces, bueno, si nos preguntamos por qué esa prima por tiempo extra de mano de obra la consideramos como un gasto indirecto en vez de como un costo directo, podría haber una disquisición en esto porque uno podría decir, no, yo me quedé haciendo horas extras para terminar de fabricar, no sé, los calefones, por decir un artículo. Entonces uno podría decir, no, está aplicada estrictamente a los calefones. Bueno, tenemos que hacer una disquisición en este sentido. El tema es que cuando se aplican horas extras o cuando es necesario trabajar horas extras, en muchos casos, esa aplicación es casi siempre aleatoria. O sea, ese prorrateo que uno debería hacer de las primas que se están pagando por tiempo extra, no deberían castigar a un lote particular de trabajo. Es decir, no deberíamos aumentar su costo, solo porque fue realizado durante horas extras. Digamos, en general las horas extras nos están hablando de ineficiencias. Tuvimos que llegar a hacer horas extras porque en algún lado falló una planificación, se calculó mal el tiempo necesario para llevar adelante un trabajo, hubo circunstancias fortuitas, se paró la máquina porque hubo una avería, hubo cortes de luz, digamos, distintos otros motivos que son justamente fortuitos
y no podemos castigar el valor o el costo de nuestro producto por esos motivos. O sea, por cuestiones fortuitas o porque hemos hecho una mala planificación, no debemos castigar el valor de ese producto. En la generalidad de los casos. Ahora, podría ocurrir ocasiones, por eso, digamos, cada situación la tenemos que analizar, en que ese tiempo extra no sea aleatorio. Porque, digamos, supongamos que un cliente necesita un trabajo urgente. Entonces podría ser claramente la única fuente de tiempo extra. O sea, esa situación, para poder cumplir con ese cliente, la única manera sería hacer horas extras. Entonces, en este caso, esa prima que vamos a pagar por el tiempo extra, sí la podemos considerar como un costo directo de ese trabajo. Y en cuanto a lo que es tiempo ocioso, bueno, es el salario que se paga por tiempos improductivos. Falta de trabajo, paros de máquina, como veníamos hablando, una mala planificación. Digamos, la persona, el operario, el trabajador, no es culpable por esos tiempos ociosos. Surgen por otros orígenes. Y, digamos, nuestros clientes tampoco son culpables de esos tiempos ociosos. No podemos cargarles a nuestros clientes todas nuestras fallas. Por eso también es que lo vamos a considerar un costo indirecto, ya que no lo podemos relacionar necesariamente con un trabajo en particular. Vamos a analizar un poco ahora la variabilidad de la mano de obra. En general, la mano de obra se considera como un costo variable, es decir, exactamente igual a lo que es la materia prima. Pero tengamos en cuenta que esto no necesariamente se corresponde con la realidad en todos los casos. Esto podría ser cierto si el personal es remunerado por tanto o a destajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le paga al personal por cada pieza que produce. Es decir, se asigna un valor a la pieza producida por mano de obra, por decir algo, 20 pesos. Entonces, si la persona durante el día produjo 10 piezas, cobrará 200 pesos. Si produjo 100 piezas, cobrará 2.000 pesos. Y así sucesivamente, según el tipo de pieza, los días trabajados y las horas trabajadas. Entonces, en este caso sí, vemos que la mano de obra es absolutamente variable porque es estrictamente proporcional su costo al volumen de producción. Pero ¿qué sucede en la realidad? Existen condiciones jurídico-gremiales en el país y en general en muchos lugares del mundo donde se apunta a garantizar la continuidad de esa relación laboral y que el ingreso de la persona sea relativamente constante, ¿no? Que cobre todos los meses un salario similar, que no tiene que ver con el volumen de producción, digamos, porque la persona va a cobrar su sueldo mensual independientemente de si en la empresa se trabajó a capacidad máxima, si trabajaron con un 20% menos de capacidad, si no se trabajó durante todo el mes. Entonces, no podemos hablar en estos casos de que la mano de obra sea estrictamente variable. Entonces, bueno, como conclusión, cada empresa, en cada situación, vamos a tener que evaluar esa circunstancia y según lo que mayormente predomine, vamos a poder clasificar a la mano de obra como proporcional, es decir, variable, o como estructural o fija. A los efectos prácticos, digamos, en cuanto a la materia y a la resolución de ejercicios y demás, la consideramos a la mano de obra variable. Pero tengan en cuenta esta situación porque realmente es muy importante en situaciones de la realidad, ¿no? Si lo vemos gráficamente, la variabilidad de la mano de obra, vamos a ver que en realidad hasta una cantidad producida igual a n, que acá está situada en las 220 unidades, digamos el jornal pagado va a ser siempre el mismo, que en este caso sería 20.000 pesos. Es decir,
Así la persona produzca 0 piezas, 20 piezas, 80 piezas, 180 piezas o 220 piezas, su sueldo mensual va a estar alrededor de los 20.000 pesos. Y esa sería la capacidad máxima que tiene o calculada que se puede producir por una persona en un mes, digamos, ¿no? Por poner un valor. Podría ser por persona, podría ser por toda la planta, digamos, ¿no? A partir de esa cantidad n, ahí sí vemos que la mano de obra se vuelve variable. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy por encima de la capacidad máxima y entonces voy a aplicar horas extras solamente en el caso en que necesite producir más. Y en este caso es cuando sí se va a dar esa proporcionalidad entre las cantidades producidas y los jornales pagados. Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes que tenemos que considerar a la hora de hacer ese cálculo del costo de la mano de obra directa. En principio, antes que nada, la remuneración que se liquida al personal por sus horas de presencia en el lugar de trabajo. O sea, por las horas que la persona está en su lugar de trabajo, se le asigna un valor que normalmente está dado por los convenios colectivos de trabajo, y bueno, sobre ese valor y la cantidad de horas se calcula un primer costo de mano de obra. Luego, no solamente es el dinero que se le entrega o se le da a la persona en función de su salario. Digamos, las empresas tienen que pagar ciertas contribuciones, las que se denominan contribuciones patronales, sobre los salarios brutos de cada uno de sus empleados. Esto lo vamos a detallar un poquito más adelante, cuáles son esos porcentajes que corresponden a contribuciones patronales. El sueldo anual complementario. ¿Qué es el sueldo anual complementario? El aguinaldo. Es parte del sueldo. Y luego aparecen otros tipos de compromisos. Por ejemplo, las licencias ordinarias o especiales, por decir las vacaciones, que uno también las abona en concepto de salario y son parte del salario de las personas. Los días feriados, que se pagan. Convenios colectivos particulares. Los convenios colectivos de trabajo pueden tener, según la rama, por decir algo, la rama metalúrgica, la rama gastronómica, la construcción, bueno, pueden tener particularidades que afectan el valor final del salario, que hay que tener en cuenta. Así como cualquier otro beneficio que esa rama particular o esa empresa particular le haya otorgado o hayan adquirido en su personal, ¿no? Hablamos entonces de las cargas sociales, que es un componente muy importante a la hora de calcular el costo de la mano de obra. Las cargas sociales las dividimos en dos, en contribuciones y en aportes. En definitiva, las cargas sociales son montos de dinero que se calculan, son porcentajes que se calculan sobre los salarios brutos, que luego deben ser ingresados a distintos organismos del Estado. Como dijimos, las dividimos en dos, contribuciones y aportes. Las contribuciones son aquellas cargas que le corresponden al empleador y tienen unos determinados porcentajes. Mientras que los aportes son esas cargas que le corresponden al empleado, que tienen otros determinados porcentajes que lo vamos a ver en una tabla más adelante. ¿Cómo se ingresan esos aportes y contribuciones? Bueno, el empleador es quien debe ingresar esos importes. O sea, el empleador ingresa tanto los importes que les corresponden a él como empleador, así como aquellos importes que le corresponden al empleado. En el caso de las contribuciones, que son las que corresponden al empleador, lo hace como responsable por deuda propia. Es una deuda que tiene la empresa hacia esos organismos del Estado y por lo tanto, bueno, la cancela en esa función. Mientras que lo que corresponde al dinero de los aportes, bueno, son todos esos descuentos que se realizan sobre los salarios brutos que aparecen en los recibos de sueldo
digamos que son parte del salario, pero que se retienen, la empresa los retiene al empleado, a sus empleados, en función de luego poder derivarlos a los distintos organismos correspondientes. Vamos a diferenciar los conceptos de remunerativo y no remunerativo. Cuando un concepto es no remunerativo, significa que ese ítem que está incorporado en el salario no va a tener ningún tipo de descuento ni de deducción. O sea, ni desde el punto de vista del empleado ni desde el punto de vista del empleador. ¿Mm? O sea, es un importe que se incorpora al salario que está absolutamente desafectado de cargas sociales, incluso de cálculos de posibles indemnizaciones por despido, y según el convenio, tampoco se estaría tomando en cuenta para el momento de liquidar aguinaldos, horas extras y vacaciones. Es decir, cuando en algún momento se define que se asigna un importe no remunerativo dentro del salario, por decir, bueno, este mes se incorporan al salario 5.000 pesos no remunerativos. Quiere decir que sobre esos 5.000 pesos no va a haber ningún tipo de descuento, ni de contribución ni de aporte. Por el contrario, los conceptos remunerativos sí son aquellos en los que se deducen los aportes y contribuciones. Es decir, lo que conforman el salario bruto. Si ustedes revisan sus recibos de sueldo, cuando llegan al subtotal salario bruto, bueno, sobre ese importe es donde se realizan todos los descuentos que vienen subsiguientes. Vamos a ver ahora de cuánto cuantitativamente resultan los porcentajes que deben contribuir las empresas en relación a las cargas sociales. A partir de la ley 27.541, que fue votada a fines del año 2019, se definieron los porcentajes que están establecidos en este cuadro. Por ejemplo, para lo que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, lo que normalmente conocemos como PAMI, las grandes empresas deben tributar el 1,56%, mientras que las pymes el 1,62%. Esto es sobre los valores de salario bruto. Fondo Nacional de Empleo, por ejemplo, las grandes empresas 1,05%, las pymes 0,98%. Así, si seguimos, vemos los porcentajes de los distintos ítems o los distintos organismos. En lo que refiere a los 4 primeros ítems, si vemos aquí, si los totalizamos, las grandes empresas tributan el 20,1% del salario bruto de sus empleados, mientras que las pymes están contribuyendo con el 18,5% del salario bruto de sus empleados. Esto es lo que va a converger en el año 2022 hacia el 19,5%, es decir, tanto grandes empresas como pymes van a contribuir con el 19,5% a partir del año 2022. Luego, en lo que respecta al régimen nacional de obras sociales, está en el 6% en ambos casos, y la RT, digamos, cada empresa la contrata de forma independiente, la aseguradora de riesgos de trabajo. Normalmente los porcentajes arrancan en el 2%. Si ven la última columna, es la del aporte del empleado, es decir, estos son los descuentos que se le hace al empleado sobre su recibo de sueldo, que luego la empresa debe, como agente de retención, también ingresar a los distintos organismos de recaudación. Aquí presentamos un modelo de recibo de sueldo con los principales conceptos que debe tener cualquier recibo de sueldo, y vean que a partir de lo que es el sueldo bruto se realizan luego los distintos descuentos de los que venimos hablando para jubilación, para obra social y algún otro tipo de descuento particular que pudiera tener el empleado según su convenio, según la rama en la que está trabajando.
pero digamos este es un modelo de recibo de sueldo oficial, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar a la hora de hacer el cálculo del costo de la mano de obra o de lo que aquí llamamos como matriz de la mano de obra directa? Este ejemplo está hecho para una pyme, o sea, tengan en cuenta que se van a utilizar los porcentajes de contribución que corresponden a las empresas pyme. ¿Qué tenemos que considerar? Por ejemplo, estos serían datos de una empresa cualquiera, que pueden ser datos estadísticos, datos promedio, en algunos casos, datos de la realidad en otros, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de feriados que hay en el año. Licencias ordinarias, por ejemplo, las vacaciones, tenemos un promedio de 14 días en esta empresa. Feriados nacionales aplican 12 días. Enfermedad y accidente, la empresa tiene hecho una estadística donde aproximadamente se pierden 9 días al año por enfermedades y accidentes. Licencias especiales, que pudiera ocurrir, matrimonio, nacimiento de un hijo, 5 días. Tiempo de almuerzo, 1 hora. En este caso la empresa les da 1 hora a sus empleados para comer. Luego de la RT está pagando un 3% sobre la masa salarial y esta empresa ha hecho una previsión por despidos del 4%. Entonces vamos a hacer un cómputo de las horas de trabajo efectivo. Si tomamos los días laborales teóricos, tenemos que, teóricamente, en un año contamos con 261 días laborales teóricos. ¿Por qué 261? Bueno, estamos descontando aquí los sábados y los domingos. O sea, si tomamos el año, que son 300, podemos tomar 360, 365, bueno, ahí puede variar un poquito, pero tomando el año total, descontándole sábados y domingos, nos da 261 días teóricos. Luego tenemos los datos que teníamos en la diapositiva anterior de licencias ordinarias, teníamos 14 días, feriados nacionales teníamos 12 días, enfermedad y accidente 9 días, licencias especiales 5 días, nos da un total de 40 días adicionales. Quiere decir que de los 261 días teóricos de que disponemos, tenemos que restarle otros 40 días que se pierden durante el año por distintas circunstancias. Esto nos da que los días netos trabajados, promedio, van a ser de 221. Esto quiere decir que yo dispongo teóricamente en el año de 221 días laborales netos. Si esto yo lo paso a horas, por jornada laboral normal, en general de 9 horas, esos 221 días por 9 horas me van a dar 1989 horas. Y a estas 1989 horas les debo descontar la hora que se está brindando para el almuerzo. Quiere decir que tengo 221 horas menos. En total, las horas netas laborales anuales promedios van a ser de 1768. O sea, tengan en cuenta ustedes que aquí ya hay un descuento importante en cuanto a cantidad de horas disponibles. Sobre los días laborales teóricos, que son 261, termino teniendo 1768 horas netas laborables disponibles. Vamos a ver cómo se hace el cálculo de esta matriz. Les voy a dar una explicación corta, en este caso, porque hay, además de este, tienen otro video donde exclusivamente se trata este tema del cálculo de la matriz total de la mano de obra. O sea, en ese otro video tienen pleno detalle, prácticamente celda a celda, de cómo se hace este cálculo. De todas maneras, es algo sencillo, no es más que llevar adelante una regla de 3 simple. En el segundo video, digamos, donde se trata exclusivamente el cálculo de la matriz, los porcentajes que tienen ustedes arriba en el primer renglón, lo que es el porcentaje de incidencia, son distintos, porque es un video que se hizo el año pasado, donde había vigentes otros porcentajes. Pero es absolutamente, digamos, la forma de cálculo es exactamente y estrictamente la misma. La operatoria es exactamente la misma, en el caso que alguna vez ustedes se enfrenten a
a tener que realizar un cálculo de esta matriz en algún trabajo o para calcular algún costo, obviamente revisen cuáles son los porcentajes vigentes y qué particularidades tiene su convenio de trabajo o su rama particular de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta matriz? Ver cuánto más me cuesta a mí la mano de obra. Entonces, comenzamos con las horas netas trabajadas. Dijimos que anualmente las horas netas son de 1768. Si ustedes ven, es la columna de horas anuales, el primer valor, 1768. A ese valor de 1768 horas yo le voy a asignar que corresponde el 100%. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora trabajando esta matriz? Ver cuánto más me incide todas las horas que estoy pagando, digamos, sin que haya un trabajo productivo, y más todas las contribuciones que tengo que tributar, cuánto me incide sobre ese 100%, ese 100% inicial. Entonces, por ejemplo, siguiendo con las horas anuales, el segundo renglón, las horas de descanso eran 221. Quiere decir que el subtotal de horas de presencia sería de 1989. Esto ya, si ustedes ven, me da el 112,5%. ¿Cómo lo calculo esto? Bueno, si 1768 es el 100%, ¿cuánto es 221 de 1768? Bueno, es el 12,5%. Por eso les digo, es simplemente realizar reglas de 3 simple. O sea que ahora ya tengo el 100% más el 12,5, tengo el 112,5%. Luego, la licencia anual ordinaria, 126 horas. ¿Cuánto representa 126 horas de 1768 horas? El 7,13%. Feriados pagos, 108 horas. ¿Cuánto es 108 de 1768? El 6,11. Enfermedades y accidentes, 81 horas. ¿Cuánto es 81 de 1768? 4,58%. Así se hace este cálculo. En total, las horas anuales, ustedes van a ver que eran de 2.349 horas. O sea, yo en realidad estoy pagando, si bien tengo disponibles para trabajo 1.768 horas, yo estoy pagando por 2.349 horas. O sea que por este lado, por el simple hecho de los días feriados y licencias y demás, yo ya estoy en un 132,86%. Si se fijan, jornal bruto, la última fila, tengo un 132,86%. O sea que estoy, de lo que realmente yo estoy aprovechando, digamos desde el punto de vista de la empresa como hora productiva, ya tengo un 32,86% adicional que estoy pagando por demás en horas que no me resultan productivas. Luego, a partir de esto, tengo todo el cálculo de las contribuciones, o sea, todos esos tributos que tengo que ingresar a los distintos organismos del Estado. Si vamos al primer renglón, donde dice porcentaje de incidencia, en el SIPA es el 11,07. Habíamos visto eso, lo pueden revisar en la tabla. El 11,07. Esto quiere decir que, ¿qué cálculo se hace aquí ahora? El 11,07 del 100% de mi jornal bruto, ¿cuánto va a ser? 11,07. Fíjense el primer renglón donde dice horas netas trabajadas, es simplemente repetir la primera fila porque es un porcentaje calculado sobre el 100%, ¿no? Fondo Nacional de Empleo, 0,98, de 100, 0,98. PAMI, 1,62, de 100, 1,62. Y así todos. Las horas de descanso, ¿qué estoy haciendo aquí ahora? Calcular el 11,07 del 12,5. El 11,07 del 12,5 va a ser 1,38. El 0,98 de 12,5 va a ser 0,12. El 1,62 de 12,5 va a ser 0,20. Así hago el cálculo con todos. Entonces, en el subtotal de horas de presencia vamos sumando. Por ejemplo, el SIPA me va a dar el 12,45, el Fondo Nacional de Empleo 1,10, el PAMI 1,82. Digamos, estos son todos porcentajes que se van sumando sobre los distintos ítems, que lo que me están queriendo decir es cuánto más yo tengo que pagar sobre mi salario base, que mi salario base era el 100%. Luego, si vamos a la licencia anual ordinaria, por ejemplo, ¿qué tengo que calcular ahí? Para calcular el SIPA, el 11,07 de 7,13 me da 0,79. Feriados pagos, el SIPA, el 11,07
de 6,11 me da 0,79. Y así, en realidad, sigue con todos. O sea, lo que hago es ir acumulando distintos porcentajes, siempre sobre el salario base. En un caso son días que yo estoy pagando por trabajos que no se realizaron, digamos, por horas que no han sido productivas, que no han sido horas netas trabajadas. Y en otro caso son las contribuciones que tengo que pagar sobre esas horas netas. Si hacemos todo el cálculo de la matriz, como les digo, detalle puro y estricto lo tienen en el segundo video. Van a ver el total final, fíjense que ahí está en rojo, que les da 190,68. O sea, este es un coeficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% que yo tenía de horas netas trabajadas, el hecho de tener que pagar por un montón de días en los que no se realizaron trabajos y adicionalmente tener que pagar contribuciones sobre las horas de presencia en sí y los días que no se han trabajado, me elevan mi costo de mano de obra al 190,68. Es decir, que prácticamente a mí me cuesta el doble de lo que estoy pagando. Es decir, si a una persona le pago 20.000 pesos de salario, en realidad como empresa a mí me está costando prácticamente 40.000 pesos esa persona. Es decir, los 20.000 pesos que le doy a la persona, más 20.000 pesos, de los cuales prácticamente el 30% son por pagar horas en las que no se ha producido absolutamente nada, feriados, licencias, enfermedad, accidentes, y otro 50-60% por contribuciones sobre ese mismo salario, contribuciones que tengo que ingresar a los organismos del Estado. Conclusión, si por ejemplo me dicen que a un operario por convenio gana 100 pesos por hora, ¿cuál va a ser mi costo cuando yo tenga que calcular mi costo laboral? ¿Por qué tengo que multiplicar esos 100 pesos? Por el coeficiente de la matriz del costo total de la mano de obra. Es decir, tendré que hacer 100, si fuera en este caso 100 por 1,9, me va a dar 190. Entonces, cuando yo calcule mi costo de mano de obra, no voy a poner 100 pesos, sino que voy a poner 190 pesos. Bueno, para ir terminando el tema de mano de obra, vamos a hablar de lo que es la improductividad oculta de la mano de obra. Vinimos hablando hasta ahora de lo que eran horas netas laborales, que no necesariamente son horas netas productivas. Es decir, podría darse el caso donde una persona está trabajando y por X motivos, como los que ya veníamos hablando, se detuvo la producción, una mala planificación, un corte de luz, etcétera. Y eso, si bien esas son horas netas laborales porque la persona estuvo presente en la fábrica independientemente de que una hora tal vez no haya estado trabajando, pero no es una hora neta productiva. Sin embargo, en este caso uno estaría consciente de esa hora neta porque hay un registro donde uno lleva lo que está sucediendo mientras está produciendo. Entonces, bueno, el operario habrá anotado que de las 9 a las 10 no trabajó porque faltaba material. Entonces, bueno, uno reconoce que hubo una improductividad en esa hora, por una falla de planificación o algún otro motivo. Pero podría ocurrir que no se informe esa improductividad, o sea que la persona haya trabajado y que haya sucedido una improductividad que no esté informada. Por eso es necesario implementar un buen sistema de información de esos tiempos improductivos, o lo de los tiempos perdidos. Sobre todo porque puede haber situaciones, existen en realidad situaciones, donde si bien no hay un hecho que se pueda verificar neto relacionado con la producción, de los que venimos hablando siempre, ¿no? Mala planificación, falta de materiales, un corte de luz.
Esos obviamente que van a estar registrados si llevamos un sistema de información, pero hay situaciones donde baja el rendimiento, donde se reduce el ritmo normal de trabajo, que no van a estar registrados. Es decir, la persona debería haber producido tal vez 50 piezas en el día y produjo menos. Y no sabemos por qué se produjeron menos. Y no sabemos tal vez que se han producido menos, digamos. Entonces tenemos que llevar de alguna manera ese control y ese registro para poder determinar. Una de las maneras de averiguar si hubo tiempo improductivo que esté asociado con una improductividad oculta es si conocemos lo que es el tiempo efectivo, o sea, es el tiempo necesario para producir una unidad, el tiempo efectivo o esperado. O sea, nosotros sabemos que para producir eh, una unidad de determinado producto se requieren 2 horas. Bueno, quiere decir que en el día la persona me tuvo que haber fabricado cuatro piezas y tener una por la mitad. Digamos, ¿no? Si fuera una jornada de 9 horas, debería tener 4 piezas y media terminadas por esa jornada. Si no las tengo y no hay un registro en el cual se me indique por qué no llegó a las 4 piezas y media, bueno, estoy frente justamente a una improductividad oculta. Es decir, si el tiempo real es mayor al tiempo efectivo, voy a tener una improductividad oculta. ¿Mm? O sea, ¿cómo lo podemos visualizar esto? Digamos, yo sé que el tiempo efectivo debería haber sido de 4 horas para terminar una pieza. Y el tiempo real fue de 5 horas. Bueno, y en ningún lado está explicitado qué pasó con esa hora. Digamos, no hubo corte de luz, no hubo parada de máquina, no faltó material. Bueno, evidentemente tengo ahí un tiempo real mayor al tiempo efectivo, lo que me está definiendo que hubo 1 hora de improductividad oculta. O sea, un mayor tiempo de elaboración al esperado está incluyendo en sí mismo algún tipo de ineficiencia. Y bueno, lo que tengo que hacer luego es valorizarlo. Es decir, esa improductividad oculta, esa hora, cuánto me ha terminado costando, en definitiva. Finalizamos así entonces la unidad número 3 sobre costos de mano de obra. Y recuerden que tienen como anexo ese video adicional donde se explica con mucha mayor profundidad y minuciosidad y detalle cómo llegamos a hacer el cálculo de los costos de la matriz de mano de obra. Así que sin más por esta unidad, nos estamos viendo en la próxima.